Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca del papel del marco teórico, así como también les voy a enseñar un poquito sobre cómo deben realizar la búsqueda de los antecedentes. Algunos autores plantean de que el marco teórico debe ser un ítem dentro de un proyecto de investigación después de la búsqueda de los antecedentes, ¿sí? En tanto que otros consideran de que el marco teórico y los antecedentes pueden ir juntos a la vez. En este caso nosotros vamos a explicarles por una parte lo que sería el marco teórico y por otro lado le voy a explicar un poquito acerca de en qué consistiría la búsqueda de los antecedentes, ¿sí? Bueno, vamos a empezar un poco con la clase de hoy, hablando acerca de lo que es el proyecto de investigación, haciendo un repaso general. Habíamos dicho que un proyecto de investigación se componía por diferentes partes. Partimos de una idea, luego esa idea nos lleva a lo que es un tema. Acuérdense cómo debían plantear el tema. Luego vamos a realizar lo que es el planteo y justificación del problema en relación al campo disciplinar, en este caso dentro del campo de la psicología. Y dentro de ello va a estar lo que vendría a ser la pregunta general y las preguntas específicas, ¿sí? Y el día de hoy vamos a hablar acerca de lo que es el estado de la cuestión, o también llamado antecedentes, y el marco teórico referencial. Luego siguen lo que son los objetivos generales específicos, la estrategia metodológica, el cronograma y la bibliografía que debe estar realizada según las normas APA. Primero que nada, ¿por qué es importante poder basarnos en antecedentes en base a mi tema de investigación? Me gusta mucho esta frase que dice que es importante ver el pasado para poder comprender el presente y por ende mirar hacia el futuro. ¿Esto qué quiere decir? Que es muy importante que una vez que nosotros hayamos elaborado el problema de investigación, el siguiente paso va a ser sustentar teóricamente nuestro estudio, ¿sí? Se debe analizar y exponer las teorías, las investigaciones, aquellos antecedentes pertinentes para nuestra investigación. ¿Por qué y para qué sirve elaborar el marco teórico? Primero que nada, el marco teórico nos va a ayudar a prevenir errores que se han producido en el pasado, ¿sí? Nos va a orientar sobre cómo se realiza el estudio. Por ejemplo, nos va a determinar qué tipo de estudio es, con qué sujeto vamos a investigar, cómo se recolectan los datos, vamos a poder ver los resultados. El marco teórico ayuda a centrarse en el estudio, evitando desviarse del problema original. Conduce a elaborar hipótesis, que más tarde son las que se someterán a prueba, y a la vez el marco teórico inspira nuevas líneas de investigación. Bien, básicamente la construcción del marco teórico suele seguir tres etapas. La primera etapa suele ser la búsqueda de la bibliografía. Primero que nada debo buscar bibliografía existente. Supongamos, siguiendo un poco el ejemplo que yo les decía la clase pasada sobre el rendimiento académico, bueno, tendré que buscar ya sea en bibliotecas, en repositorios electrónicos, en fuentes confiables, todo lo que tenga que ver con rendimiento académico basados en nuestra población de estudio, que en este caso iban a ser los estudiantes universitarios, ¿sí? Del marco teórico vamos a hacer una extracción de las citas relevantes, básicas, y vamos a elaborar lo que es la construcción del marco teórico conceptual. Bueno, ¿cómo empiezo a hacer la búsqueda de la bibliografía? La búsqueda bibliográfica consiste en detectar y obtener justamente escritos, ya sean en formato papel o en formato electrónico, sobre mi tema a investigar. La revisión debe ser selectiva. Hoy en día ustedes saben de que existe como muchísimo material online, ¿sí? Y debo hacer una selección de todo ese material que existe sobre mi tema a investigar.
Debo también hacer una búsqueda de todo tipo de información, no solamente en internet, en libros, en otras fuentes que podamos tener a nuestro alcance. Otra manera de realizar la búsqueda es poder consultar a varios expertos. Por ejemplo, si voy a investigar, por ejemplo, sobre el estrés, bueno, poder tener una entrevista con un experto que me pueda orientar sobre dónde y cómo buscar esa información. La búsqueda de internet se suele realizar utilizando palabras claves, que ya les voy a dar un ejemplo. Búsqueda original y en fuentes primarias directamente. La búsqueda original pueden ser en libros, en fuentes primarias, que pueden ser relatos propios de la persona o de los sujetos a investigar, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo. Supongamos que voy a hacer un estudio donde quiero, como tema de investigación, investigar las características de la ansiedad por separación. La ansiedad por separación vendría a ser mi variable, ¿no? En niños entre 8 y 10 años de San Salvador de Jujuy en el año 2020, ¿sí? Una vez que he podido recolectar esta información, voy a hacer una extracción de las citas relevantes, ¿sí? Voy a seleccionar aquellas citas que van a ser útiles para construir mi marco teórico. Voy a seleccionar definiciones, metodologías utilizadas, resultados de investigaciones, para poder conjeturar nuestras hipótesis, por ejemplo. ¿Qué preguntas claves debo hacerme para la búsqueda bibliográfica? Primero que nada, la referencia en la cual me estoy basando se relaciona con mi problema, es decir, si esto que estoy buscando, esto que he encontrado, está relacionado con mi problema, ayuda a profundizar mi investigación, desde qué óptica y perspectiva se aborda el tema, y todo eso me va a llevar al paso 3, que es la construcción del marco teórico. El marco teórico no es elaborar un simple listado de citas de autores que han investigado ciertos temas, ¿sí? Es elaborar un escrito que tenga coherencia interna, secuencial lógica, usando las citas, ¿sí? Esta parte puede dividirse en dos partes. Por un lado, como yo les había anticipado anteriormente, por una parte puedo colocar los antecedentes, ¿sí? Y por otro lado voy a colocar lo que vendría a ser el marco teórico o el marco teórico conceptual. Esta parte es el punto crítico en la construcción de un proyecto de investigación, ya que aquí se centra lo que es fundamental en nuestro proyecto de investigación, ¿sí? Bueno, ¿cómo vamos a hacer el uso de citas? Primero que nada, es muy importante que todo marco teórico como antecedente podamos colocar las citas o los autores justamente para evitar el plagio. Se debe citar a todos los autores que utilicemos y lo vamos a listar de forma completa, luego en la referencia bibliográfica, y por supuesto las citas deben realizarse utilizando las normas APA. ¿Cómo se debe organizar la información que hayamos localizado? Por una parte es muy importante colocar datos de él o los autores, como por ejemplo el apellido básicamente, el año de publicación. En un antecedente también voy a colocar qué tipo de estudio es el que he localizado, las variables o categorías con las que voy a investigar, las técnicas de recolección de información que se han utilizado en los antecedentes, la población y muestra con la que se ha trabajado, los resultados a los que se haya arribado, y por supuesto también puedo hacer alguna observación crítica, ¿sí? Por último, un buen marco teórico no es aquel que contenga muchas páginas, sino básicamente se trata de establecer con profundidad y tener una vinculación lógica y coherente los conocimientos, conceptos y variables y proposiciones existentes.
Ahora vamos a ver un ejemplo de cómo sería, por ejemplo, realizar una búsqueda bibliográfica, ¿sí? Bueno, yo en la clase anterior les había dado un ejemplo de lo que sería un proyecto básico de investigación, ¿sí? Habíamos dicho de que partíamos de una idea, diferentes ideas puedo tener en la cabeza y esas ideas son las que se van a ir acotando y me van a llevar a plantear un tema de investigación, ¿sí? Para poder plantear un tema de investigación debo establecer qué es lo que voy a investigar, en quiénes, cuándo y dónde, ¿sí? Supongamos que mi tema central de investigación va a ser las características del rendimiento académico en estudiantes de la Cátedra de Métodos de Investigación 1 de la UCEDAS en el año 2022, ¿sí? En relación al planteo y justificación del problema, recuerden acá debo plantear una pregunta general y al menos 2 o 3 preguntas específicas para que luego también esto lo pueda transformar en objetivos. En este caso, como pregunta de investigación, me he propuesto investigar qué características presentan en el rendimiento académico los estudiantes de la cátedra de métodos de investigación 1 de la UCEDAS en el año 2020. ¿Sí? Esa es mi pregunta general. De esa pregunta general, hemos dicho que debo plantearme preguntas guías o preguntas específicas y es lo que me va a dar lugar a elaborar los objetivos de investigación, ¿sí? Por ejemplo, siguiendo esta fórmula y teniendo en cuenta la pregunta general, mi objetivo general fue describir el rendimiento académico en los estudiantes de la Cátedra de Métodos de Investigación 1 de la UCEDAS en el año 2022, ¿sí? Y como objetivo específico pretendo identificar el promedio general de los estudiantes de la cátedra y especificar la cantidad de estudiantes aprobados y desaprobados, ¿sí? Todos estos objetivos me va, por supuesto, permitir describir cómo es el rendimiento académico de los estudiantes de la cátedra de métodos de investigación, ¿sí? Y cómo sería un ejemplo de la búsqueda de antecedentes y del marco teórico.